Listo. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes. Hoy llegamos a nuestra séptima charla del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos organizado por la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y en esta ocasión, nuestro invitado es el ingeniero Alfonso Mariano Ramos, que nos va a hablar sobre la evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales para Colombia con fines de ordenamiento territorial. Alfonso Mariano Ramos es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un máster en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Su área de experticia incluye riesgos naturales y geomecánica computacional. Ha sido coautor de más de 50 publicaciones. Ha ganado 2 premios nacionales de ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 2013 y en el 2019 y 2 premios bienales a la investigación en la Javeriana en el 2015 y en el año 2021. Es miembro de la Sala de Ingeniería, Industria y Construcción de la CONACES del Ministerio de Educación Nacional en el periodo 2016-2021. Fue representante del sector académico para el Consejo Consultivo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático entre el 2019 y 2021 para Bogotá. Y fue consejero del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en Geociencias de Colciencias entre 2014 y 2016. También ha sido representante de las universidades privadas en la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entre el 2016 y 2018. Fue el director del proyecto Guía Metodológica para Zonificación de Amenaza por Avenidas Torrenciales con personal científico del Servicio Geológico Colombiano y la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, pues bienvenido, ingeniero Alfonso, y les rogamos a los participantes mantener sus micrófonos apagados y al final presentar pues todas las preguntas que quieran realizar o si no también en el chat pueden irlos registrando. Entonces, adelante, ingeniero Alfonso, muchas gracias por su charla. Bueno, muy bien, muchas gracias también, Carlos, por la invitación y por supuesto pues a la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y bueno, entonces el tema que quiero tratar hoy es justamente pues lo último que hacía referencia Carlos, y es pues la oportunidad que tuve de dirigir el proyecto de la propuesta de la guía metodológica para la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales pues en Colombia, con digamos que con fines claros de ordenamiento territorial. Por supuesto, este es un trabajo que es a muchas manos. Aquí en esta fotografía, pues en este collage, hay algunas de las personas que participaron en el proyecto. Entonces, varias personas del Servicio Geológico Colombiano, varias personas de la Pontificia Universidad Javeriana, y trabajando mucho en estos proyectos pues de la mano con estudiantes de maestría y doctorado pues de los diferentes programas académicos. Esta es en este documento, pues digamos que aquí ustedes a mano derecha pueden ver pues los autores. Sin embargo, pues los autores aquí podríamos decir que fuimos los que escribimos el documento. Sin embargo, también es claro que este documento no fue construido únicamente por las personas que ustedes ven allí. Realmente en este trabajo se realizó, tal pues como muchos de las guías metodológicas que propone el Servicio Geológico Colombiano, pues digamos que es una construcción participativa del conocimiento geocientífico. Entonces, en este trabajo, en este proyecto, se realizaron 3 talleres con participación amplia de muchas universidades, las que ustedes pueden ver aquí en la primera. Es posible que algunas se nos haya escapado en los agradecimientos en el documento.
pero pues creemos que ahí está la mayoría. Adicionalmente, también en esos talleres que pues pretenden hacer una construcción participativa, o que eso fue lo que se pretendió, pues también están varias instituciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas, que trabajan el tema de la gestión de riesgo y evaluación de amenazas. También dentro del trabajo que se realizó pues tuvimos la posibilidad de trabajar con estas personas, estos investigadores, pues que han tratado el tema específico de las avenidas torrenciales en varias partes del mundo. De los 3 talleres que hicimos, el primero tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera presencial, los otros 2 talleres los hicimos de manera pues virtual, remota, y eso pues digamos que dentro de todos los inconvenientes que genera, pues también tuvimos una ventaja, y es la posibilidad de tener pues, como ustedes pueden ver ahí, un apoyo muy interesante y un punto de vista muy crítico, y pues de personas que han trabajado el tema en el mundo relacionado con avenidas torrenciales. Aquí quería simplemente mostrar un video, pero no funcionó. Intentémoslo por última vez a ver si funciona. No funciona, pero bueno, aquí solamente quería mostrar digamos que la capacidad destructora que tiene la materialización de una avenida torrencial. Realmente creo que casi que sobra esta diapositiva, pues porque todos sabemos las cantidades, pues digamos que las pérdidas económicas y principalmente humanas que han generado este tipo de eventos. En Salgar, Antioquia, el 18 de mayo de 2015, más de 100 personas perdieron la vida debido a un evento de dimensiones importantes, pero pues no es necesario irnos hasta el 2015 para recordar este tipo de eventos, sino que casi que año tras año se presentan avenidas torrenciales pues con lamentablemente unos impactos muy fuertes en la comunidad. Fíjense que es claro que nosotros, la propuesta de la guía metodológica se hizo pensando en ordenamiento del territorio, ¿cierto? Entonces, aquí en esta diapositiva, bueno, aquí está a mano izquierda, se ve Antioquia, aquí está el municipio de Salgar. Bueno, aquí está en Salgar, en el casco urbano, pues fue donde ocurrió la mayor parte pues, de pérdidas humanas. Y aquí en este pedacito, espero lo estén viendo con el mouse, se encuentra La Cámara. La Cámara es un poblado muy pequeñito, sin embargo, pues bueno, cuando estuvimos también tuvimos la oportunidad de trabajar el tema de avenidas torrenciales allí en Salgar, Antioquia. Cuando estábamos haciendo pues los trabajos de campo, pues fíjense lo que uno observa, y es posible que esto no sea una fotografía única en Colombia. Es decir, aquí las personas no se asientan, no viven, no se asientan a los lados del cauce, sino están sobre el cauce. Allí uno se pregunta, ¿será que es necesario hacer ordenamiento, es decir, tener instrumentos de ordenamiento del territorio para tomar decisiones, o sea, pues, o por lo menos para saber que allí las personas no deberían estar? Cierto, es posible que no. Sin embargo, también es claro que a pesar que, digamos que se haya avanzado en Colombia con mapas, ¿cierto? Con evaluaciones de amenaza, pues por diferentes tipos de peligros naturales, pues de ahí a tomar decisiones y poder, digamos que hacer justamente el ordenamiento del territorio, pues es un paso muy grande, ¿cierto? Digamos que aquí es una parte puramente técnica, pero no podemos dejar de lado tener en mente pues que las implicaciones que tienen los resultados de pues de esas evaluaciones. Una de las cosas, entonces, ya entrando un poco más en el tema, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de avenidas torrenciales, pues ya hace algunos años,
pues lo que nosotros observamos siempre es que hay unas varias definiciones, ¿no? Muchísimas definiciones, y una de las primeras cosas que hicimos dentro del grupo de trabajo, este fue un trabajo que se realizó, que fue más o menos año y medio de trabajo intenso pues, con muchas personas, y una de las primeras cosas que hicimos, que atacamos, fue cuál debería ser la definición de avenida torrencial para la guía metodológica, ¿cierto? Entonces, pues fue pues varias mesas de trabajo. Esta es una definición que por supuesto no quiere, no pretende ser una definición absoluta y única, ¿cierto? Pero sí lo que pretende es que aquella persona que esté haciendo evaluación por avenidas torrenciales siguiendo la guía metodológica, pues sepa, digamos que nosotros, y pues lo que quedó plasmado en la guía metodológica, qué pretende hacer, ¿cierto? Entonces, en una avenida torrencial, aquí lo definimos como un flujo rápido que transita por cauces permanentes o intermitentes con pendientes longitudinales altas, ¿cierto? Que puede ser generado por efecto de lluvias intensas. Aquí es claro que las avenidas torrenciales no necesariamente, no es el único factor de disparo son las lluvias intensas, por supuesto que no. Sin embargo, en la guía metodológica, digamos que está enmarcado en este factor de disparo. Involucra el transporte de una mezcla de agua y un contenido significativo de sólidos en diferentes proporciones. Y el aporte de sólidos puede provenir de las laderas adyacentes o del mismo lecho de los cauces, ¿cierto? Y finalmente, cuando este flujo alcanza zonas de baja pendiente, se genera el depósito del material, ¿cierto? O a lo largo de su trayectoria. Esta fue la definición. Entonces, digamos que aquí, ¿qué es lo relevante de esa definición? Necesitamos, cuando es una avenida torrencial, entonces necesitamos un cauce que lleve el material y que finalmente lo deposite. ¿Y cómo se genera entonces todo ese material? Se genera a través de procesos de remoción en masa, principalmente en la parte alta de las cuencas, ¿cierto? Pero adicionalmente la cantidad de material que se genera por movilización del lecho es muy relevante. Hemos tenido la posibilidad, cuando trabajamos en la evaluación de un sistema de alerta temprana que trabajamos para Mocoa, tuvimos la oportunidad de cuantificar el volumen de sólidos que se generaban por la movilización del lecho, y podría ser del orden de 5 a más veces los volúmenes de sólidos que se generan por deslizamientos de las laderas. Entonces, ese es un proceso que es muy relevante en las avenidas torrenciales. Claro, hay una cantidad de definiciones, y yo estoy, como muchos de ustedes, están de acuerdo pues que cuando uno ve avenidas torrenciales, pues ese avenidas torrenciales parece como si fuera muy, muy, muy colombiano. Pues digamos que, claro, en la literatura internacional, pues uno no ve, ¿cierto? El tema de avenidas torrenciales, esta palabra vino más bien como desde específicamente de unos documentos en Francia, pero finalmente Colombia lo adoptó, y dado que Colombia lo adoptó hace ya algunos años, pues seguimos trabajando por ese lado, pero para nosotros es claro, digamos que para el equipo de trabajo es claro, pues que hay diferentes tipos de flujos. Dentro de todos esos tipos de flujo, fíjense, estos numerales 6, 7 y 8 son los que nosotros en la metodología queremos, pues se pretende entonces tener la posibilidad de hacer la evaluación de avenidas de amenaza bajo estos procesos: flujos de detritos, flujos de lodos y flujos hiperconcentrados. El Servicio Geológico Colombiano estuvo trabajando y seguramente lo ha venido actualizando, pero pues hasta hace algún tiempo ellos habían venido trabajando en una generación de una base de datos de eventos relacionados con avenidas torrenciales, y pues en ese momento habían mapeado 166 eventos en toda Colombia, pues con muy buenas características, con índices morfométricos, y de manera tal que se pudiera determinar cuál tipo de movimiento es. Y pues ustedes se dan cuenta que la mayor parte de todos estos que están allí, de estos tipos de flujo, la mayor parte de flujos que se encontró
son los que se mencionan acá: flujos de detritos, inundaciones de detritos, flujos de lodos, inundaciones de lodos. Es decir, son principalmente los procesos que pretende la guía metodológica aportar para su evaluación. Bien. Si seguimos con el marco normativo para Colombia, pues tenemos que la Ley General de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cierto? La Ley 1523 del 2012 y la Ley de Ordenamiento Territorial, pues ahí es donde se enmarca todo este proceso inicial de la generación de la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales. Y en el decreto 1077 del 2015, que es donde se compila entonces, pues, la normatividad, pues establece, por ejemplo, que en el artículo que se menciona acá, todos los cauces presentes o con influencia en el municipio que por sus condiciones topográficas pueden tener un comportamiento torrencial, es necesario entonces realizar pues ese tipo de estudios. Y en la sección 3 del mismo decreto se establece que se deben elaborar estudios de en los suelos urbanos, expansión urbana y rural, para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, y que se debería estipular la evaluación de amenaza en alta, media o baja, dependiendo, ojo, de la frecuencia de ocurrencia de los eventos y de sus características de profundidad de lámina de agua, materiales de arrastre y velocidad de flujo. Fíjense que en esta partecita, que pues es un decreto de la República, casi que ya nos estaba mencionando de la manera como debía hacerse la evaluación de avenidas torrenciales en términos de frecuencia de ocurrencia, es decir, un análisis probabilista del proceso, ¿verdad? Y además profundidad de lámina de agua, materiales de arrastre y velocidad de flujo, lo que implica una evaluación pues de la modelación de este tipo de procesos, ¿cierto? Bueno, justamente teniendo eso en mente, pues, y pues varias otras consideraciones, entonces se generó la evaluación. Aquí solamente quiero mostrarles entonces como una línea de tiempo de los trabajos que estuvo realizando el Servicio Geológico Colombiano, relacionadas pues también con las avenidas torrenciales o con movimientos en masa tipo flujo. Y bueno, pues ahí están todos ellos desde el 95. Es posible que alguno se nos haya pasado alguno, espero que no. Pero además también quiero mostrar aquí como estos dos hitos que fueron la evaluación, la propuesta de la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en escala 5000 y en escala también la guía metodológica para zonificación de amenaza por movimientos en masa en escala 25000. Y esto es muy relevante, esto fue en el 2017, y esto es muy relevante porque es decir, se utiliza como insumo para la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales muchos de los productos que se generan de la evaluación por movimientos en masa de escala 25000. Creo que es algo lo que se espera de manera natural, que si un municipio ha podido avanzar, ha avanzado en su evaluación de amenaza por movimientos en masa a escala 25000, pues esa información sea aprovechada para pues para los otros procesos, ¿cierto? Para las otras evaluaciones. Y eso lo mencionaremos más adelante. ¿Cuál es el esquema metodológico general de la zonificación? Entonces, aquí en la primera, digamos que en la parte superior, hay tenemos unos insumos, ¿cierto? Y esos insumos, ya ahorita los voy a explicar. Está una parte de una caracterización de avenidas torrenciales, una parte de evaluación de los detonantes, y con estos tres aspectos, esas tres cajitas, que son las que están aquí a mano izquierda, se hace la evaluación de amenaza a escala 25000 y a escala 2000. ¿Bien? Entonces, pues primero lo que voy a hacer entonces es presentar cuáles, pues digamos que cada una de ellas, cada una de esas cajitas que contiene, ¿cierto? Lo primero de ellos es, pues bueno, si es necesario hacer la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales para un municipio, pues lo que se debe hacer inicialmente es determinar pues cuáles son los cauces presentes o con influencia en el municipio que puedan tener un comportamiento torrencial, ¿cierto? Entonces, aquí es un ejemplo de
de Mocoa, ¿cierto? Este es el casco, es la zona urbana, el que está en color gris, y ahí están las principales fuentes, los principales cauces, el río Mulato, Sangoyaco, Taruca y Taruquita, y esas inicialmente son pensemos, las cuencas de análisis. Claro, este es un proceso en donde pues la unidad de modelo, digamos que pues nada, es que como estamos hablando de un flujo, ¿cierto? Pues es interesante tomar la cuenca como unidades de análisis para poder hacer todo el proceso, ¿verdad? A diferencia de lo que se hace con evaluación de movimientos en masa. Entonces, por un lado, se tiene las cuencas de análisis y dentro de esas cuencas de análisis, entonces, se analiza, cada una de ellas se calculan índices morfométricos, hay un trabajo en campo muy fuerte para determinar cuál es el tipo de flujo que ocurre en cada una de ellas y más aún, cuál de ellas es la cuenca o las cuencas que generan la mayor cantidad de material, ¿cierto? Aquí en este caso, inicialmente se había pensado que era la Taruquita, pero después de otros análisis también se incorporó en los análisis como cuenca contribuyente la quebrada Taruca. Todo el proceso de determinar del cierre de la cuenca para poder hacer esas cuencas de análisis, pues se encuentra en la guía metodológica. Pero de nuevo, aquí hay que, pues, una de las cosas, de los aspectos más relevantes y al mismo tiempo que tiene mayor reto, es determinar cuál es el tipo de proceso que ocurre en cada cuenca, porque pues hay cuencas, ¿cierto?, que generan entonces inundaciones rápidas, y hay otras cuencas pues que generan otro tipo de procesos, dentro de ellos pues los flujos o las avenidas torrenciales, ¿cierto? Y dependiendo de eso pues de esa evaluación, pues de ahí en adelante se desprende pues muchas de las decisiones que se toman en la guía metodológica. Bien, con relación a los insumos básicos, entonces, recuerden, esta es como la primera línea, la primera fila que está en la parte superior. Entonces tenemos aquí los insumos básicos, y dentro de los insumos básicos se necesita tener un modelo de elevación digital, y entonces se propone utilizar el ALOS Parsar, ¿cierto? Que está, pues digamos que es libre para el territorio colombiano. Sin embargo, se presentan unos procedimientos para ajustar ese modelo de elevación digital, porque seguramente, como muchos de las personas que pues están interesados en el tema de avenidas torrenciales, se habrán dado cuenta pues que en ocasiones pues ese modelo de elevación digital tiene sus dificultades. Entonces pues hay que hacer un procedimiento que está también establecido en la guía metodológica. Y por otro lado está la geología, la geomorfología y las coberturas y uso del suelo, que vienen de la evaluación de amenaza por movimientos en masa propuesta por el Servicio Geológico Colombiano en el 2017 y la Universidad Nacional. Entonces aquí, fíjense que casi que se vuelve un prerequisito haber hecho la evaluación de movimientos en masa, o bueno, pues tener al menos la información necesaria para hacer evaluación de movimientos en masa en escala 25.000, para poder hacer evaluación de avenidas torrenciales pues a esa misma escala. Y ahí están lo que se necesita: un inventario de procesos morfodinámicos, las subunidades geomorfológicas, unidades geológicas superficiales, cobertura y uso del suelo. Posteriormente, es necesario hacer una caracterización de avenidas torrenciales, en donde es este cuadro rojito de toda la metodología, en donde se hace una definición del área de estudio que está relacionada con la diapositiva que mostré anteriormente, en donde es necesario determinar cuáles son las cuencas que generan material y cuáles son las cuencas que se deberían analizar, ¿cierto? Se debe hacer un trabajo ingente, importante, fuerte en campo, para poder determinar, pues para poder caracterizar el tipo de avenidas torrenciales, el tipo de movimiento, ¿cierto? El tipo de flujo, pues, que se genera en cada una de esas cuencas. Aquí el trabajo que hacen, por supuesto, los geólogos es tremendamente relevante. El trabajo de campo aquí es vital para poder, pues digamos que tener los insumos claros para en una fase posterior hacer modelación de todo este proceso.
Dentro de la caracterización de las avenidas torrenciales, bueno, ustedes podrán encontrar en la guía metodológica que, que todos los procesos se encuentran de esta manera, en diagramas de flujo, de manera tal que pues lo que queremos allí es que pues uno no se pierda en todo el proceso, ¿cierto? Dado que ustedes ya ¿cierto? Ya lo hemos tal vez mencionado y es, en una avenida torrencial hay muchos procesos adentro, ¿cierto? Está la generación, la precipitación y la precipitación que genera procesos de remoción en masa y esos procesos de remoción en masa entran a el cauce y en el cauce se transitan hasta que se depositan. Entonces, cada uno de esos procesos tiene que ser abordado dentro de la guía metodológica. Entonces, entonces nosotros lo que quisimos hacer es presentar cada uno o pues muchos de esos procesos en términos de estos diagramas de flujo. Entonces, cuando estamos hablando de esa primera parte de caracterización de avenidas torrenciales, pues ahí digamos que se parte entonces ese proceso en tres: la recopilación y análisis de información secundaria, el trabajo de campo y la integración de los resultados de las dos etapas anteriores, en donde principalmente, bueno, haciendo un resumen, ¿cierto? Muy casi que grosero de lo que se hace en cada una de ellas es, de la primera parte, entonces, obtener unidades geológicas superficiales con información secundaria, porque recuerden que de todas maneras la información, aquí tomamos la información de la evaluación de amenaza por movimientos en masa como si fuera secundario, ¿cierto? Y hacer, entre muchas otras cosas, cálculo de índices morfométricos, determinar puntos de interés, pues con ayuda de sistemas de información geográfica. Posteriormente se debe ir a campo, se tiene que hacer una cartografía de los depósitos y los macizos rocosos, se debe caracterizar las geoformas y determinar cuáles son los diámetros característicos de las avenidas torrenciales, es decir, pues típicamente donde es necesario hacer evaluación de avenidas torrenciales es porque, por supuesto, ya no ha ocurrido, pues la geología, pues eso no lo muestra. Entonces hay que determinar cuáles son los diámetros representativos. En este caso, obtenemos información de cuál es el D90 y posteriormente se hace la integración de esos dos para tener la caracterización de esas avenidas torrenciales. Se debe hacer evaluación dentro de los puntos de interés también se hace evaluación de posibles puntos de represamiento, un inventario de movimientos en masa a lo largo del canal principal. Se debe determinar también con información ya de campo, volúmenes de sedimentos por cada unidad de sedimentación. Y bueno, de unidad de modelación, y se llega a mapas similares a esto en donde se determina claramente, esto también es para Mocoa, donde se determina claramente cuáles fueron las zonas de depósito, las zonas de tránsito, sitios en donde se han presentado avulsiones en eventos pasados. Es decir, este es la caracterización de avenidas torrenciales, que es un trabajo de campo, por supuesto, principalmente liderado por geólogos, ingenieros geólogos. Pues lo que nos dice es qué es lo que ha pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y por supuesto, la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales de alguna manera tiene que responder a esa historia torrencial, fluviotorrencial y pues de avenidas torrenciales del territorio. Como parte también de la guía metodológica se proponen unos formatos para la caracterización de avenidas torrenciales. Son formatos diferentes, más bien complementarios de los que en otras guías metodológicas ha propuesto el Servicio Geológico Colombiano, en donde aquí el objetivo es determinar, ¿cierto? Está relacionado con los depósitos que se han presentado debido a eventos anteriores. Y está, pues, digamos que está claramente descrito cada uno de los campos en la guía metodológica, ¿cierto? También, o sea, levantar esta información en campo requiere, pues, una experticia, ¿cierto?, específica. Y pues, bueno, entonces, digamos que con experiencia se va abordando en el tema, se va profundizando en el tema. Bien, por otro lado, recuerden que mencioné que la guía
está dedicada o está centralizada en que el factor de disparo de las avenidas torrenciales son las precipitaciones, porque eso es lo que ha ocurrido en mayor proporción en Colombia, ¿cierto? Sabemos que han ocurrido otras avenidas torrenciales por otros factores de disparo, pero pues aquí está centralizada este tema. Entonces, dentro de los análisis de detonantes está el tema de precipitación y el input está dado desde dos características: hidrogramas de creciente y series de caudal para cada periodo de retorno. Entonces, dentro de todo este proceso, bueno, pues digamos que también de los retos importantes pues que nos trazamos para la construcción de la guía es que pues sabemos cuál es el tipo de información que existe en Colombia y además pues las limitaciones de información. Ojalá tuviéramos muy buena información desde la parte hidrológica, de parte de caracterización de los materiales, que tuviéramos muy buena información para hacer investigación del subsuelo, pero esa no es la realidad colombiana, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los pasos también nos preocupamos por pues bueno, primero que todo analizar cuál es la información que se necesita en cada paso. Por ejemplo, en este paso, que es la parte de la construcción de curvas de intensidad, duración y frecuencia para diferentes periodos de retorno. Pero si no existe esa información, ¿cierto? Por aquí en este lado dice, hay pues como condicionales. Entonces, si existen las curvas del IDEAM, de las curvas IDF del IDEAM, pues ¿por qué no pues, usarlas? O sea, el trabajo que ha hecho el IDEAM para la generación de estas curvas, pues es importante. Bueno, sin embargo, pues hay que construir también curvas de periodos de retorno, para periodos de retorno de 300 y 500 años, pero pues teniendo las ecuaciones, pues se hace. Pero ¿qué pasa si no? Entonces se proponen diferentes procedimientos para la generación de esas curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿cierto? Pues con métodos que han sido usados en Colombia, que han sido probados en Colombia, y pues algunos que se han propuesto en otras partes del mundo pues con resultados interesantes. Entonces, pues tampoco es el objetivo de en esta charla de explicar uno a uno los pasos, pues porque no me alcanzaría el tiempo, pero sí de manera general lo que se propuso en la guía metodológica en cada uno de los pasos, y que nos quede en mente pues que, claro, se necesita un nivel de información mínima, pero también sabemos que pues, la falta de información en Colombia para hacer este tipo de evaluaciones también es relevante. Entonces, por este lado están las curvas de intensidad, duración, frecuencia para periodos de retorno, y por otro lado, entonces también se presenta procedimientos para tener las hidrógrafas de creciente también para diferentes periodos de retorno. Y esto, claro, si miramos este diagrama de flujo, entonces por un lado está modelación, pues digamos que si existen parámetros para poder hacer modelación desde la física, pues qué bueno, hagámoslo, ¿cierto? Pero si no, entonces tenemos que, pues con base en lo que conocemos que puede servir, entonces hacer procedimientos alternos para calcular, pues en este caso, los hidrogramas decrecientes. Entonces, también es claro que existen hay estas metodologías y muchas más, ¿cierto? También es relevante poner en la mesa que estas son unas propuestas y claro, no son las únicas. Es decir, si el consultor que va a hacer la evaluación, ¿cierto? De evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, tiene procedimientos mejores porque consiguió mejor información, pues bienvenidos, ¿no? Es decir, tal vez es necesario establecer que estos son como los mínimos, ¿cierto? En cuanto a los resultados que se pretenden obtener en cada uno de los casos. ¿Bien? Entonces, de toda la parte de modelación de los detonantes, entonces tienen curvas de intensidad, duración, frecuencia para diferentes periodos de retorno, así como caudales en cada una de las unidades de modelación para diferentes periodos de retorno. Ahora, esos tres cuadritos que estaban aquí en la parte superior, entonces mencionábamos que eran es el input para los otros procesos. Entonces ahora comencemos a hablar con estos inputs,
la caracterización de avenidas torrenciales, la parte de cómo entra la lluvia como el factor disparador y pues los insumos básicos. Entonces vamos a hacer una evaluación, un aporte, una forma de evaluar el aporte de sólidos y cómo se hace todo el transporte de arrastre y depósitos, y finalmente la evaluación a escala 25.000. Entonces, dado que sabemos pues en Colombia, pues, ¿cierto? Nuestras cordilleras están jóvenes, se están moviendo, los procesos de remoción en masa son altos, y además hay unos sitios en donde, por ejemplo, hay la erosión que se genera en las laderas es importante. Entonces se seleccionó, es decir, los sólidos que se generan en la metodología son sólidos generados por procesos de remoción en masa en la parte alta, ¿cierto? Aquí está, este es como este nivel de estabilidad de laderas, y además volúmenes de sólidos por erosión de laderas, ¿cierto? Y con estos dos aspectos, estas dos primeras cajitas, junto con el volumen de agua que se generó en la parte de hidrología, pues se tiene un volumen de agua y un volumen de sólidos que debe ser transportado, ¿bien? Cuando estamos hablando, entonces, para la erosión de laderas por impacto, pues entonces se presenta también unos procedimientos eh, que está relacionado con ese, digamos que con esa, pues con esa actividad, ¿cierto? Y ahí se generan unos sólidos. Lo que hemos visto es que en las cuencas que hemos tenido la oportunidad de evaluarlos, pues el volumen de estos sólidos no es tan relevante. Sin embargo, pues se deja pues que el consultor que está haciendo la evaluación, pues interprete, ¿cierto? Analice si en estas zonas, si en estas laderas se genera pues este tipo de erosión, ¿cierto? Pero pues digamos que se presenta el proceso, y en algunos casos pues puede llegar a ser relevante, como se ha visto pues en algunas cuencas en Colombia, ¿cierto? Por otro lado, y donde se encuentra la mayor cantidad de volúmenes de sólidos, también relacionado con lo que hemos visto en las evaluaciones que se han realizado siguiendo la metodología, están los sólidos generados por deslizamientos, caídas de rocas y flujo, ¿cierto? Entonces, claro, si está también el procedimiento en donde si tenemos información suficiente para hacer un modelo espacial de estabilidad de laderas que sea acoplado con la infiltración, pues buenísimo. Utilicemos, hay herramientas que son gratuitas, ¿cierto? Por ejemplo, el Triggers, que le permite a uno hacer ese procedimiento. Sin embargo, para poder hacer ese procedimiento se necesita una cantidad de información muy relevante, mucha información geotécnica. Recuerden que estamos haciendo un análisis primero que todo a escala 25.000. Y como resultado de esa escala 25.000, pues bueno, vamos a tener unas zonas a priorizar. Entonces, fíjense que todo este proceso, eh, si nos vamos por esta lineecita que donde dice cuenta con espesores y propiedades geotécnicas, sí, pues entonces, pues bienvenido, haga todo ese procedimiento. Pero si no, también se propone un proceso que se denominó, bueno, por un lado, un procedimiento que lo llamamos como sí, un procedimiento de gradiente, se denominó en la guía metodológica, y es teniendo en cuenta pues la información que tenemos previa y adicionalmente que se tiene de forma previa debido pues a la evaluación de amenaza por movimientos en masa, ¿cierto? Y además pues todo el trabajo de campo. Entonces se tiene aquí la opción 2.2, que está relacionado con esa cuantificación de volúmenes a partir de la relación de gradientes. O también lo que dice es, bueno, si va a ser por este lado, es decir, esa relación de gradientes, también calcúlelo con métodos heurísticos que están en la literatura y que puede dar un orden de magnitud. Y realmente lo que dice, pues estamos ante una evaluación de amenaza. Por lo tanto, pues es bueno, pues digamos que tener inputs desde diferentes perspectivas. Entonces, compare esos volúmenes y escoja el mayor. Entonces, en esta diapositiva, este es el diagrama de flujo que se puede ver de nuevo en la guía metodológica. Se puede ver paso a paso qué es lo que se está
pidiendo, pero en términos generales quiero dejar en mente estos son los volúmenes de sólidos generados por fallas de los taludes en las partes altas de las cuencas, ¿cierto? Y sumado con los sólidos que se generan por erosión, por el impacto de la lluvia en las laderas, ahí se tiene un volumen de sólidos. Posteriormente, esos volúmenes de sólidos, junto con el volumen de agua que se calculó en la parte de hidrología, pues entra como input, ¿cierto? Para todo el transporte, arrastre y depósito, ¿cierto? A escala 25.000. ¿Qué tiene de relevante o qué tiene de especial esta parte? Entonces es un proceso de modelación, ¿cierto? Computacional, en donde, pues interesante, importante, pues tener una herramienta que permita establecer, es decir, que permita hacer el tránsito de ese material pues con un modelo constitutivo, un modelo reológico, pues que tenga en cuenta, por supuesto, la existencia de esos volúmenes que cambia el comportamiento, esfuerzo de formación de esa masa, ¿cierto? Y esto está aquí en este paso 1. Y además también se propone que se aplique un protocolo de modelación, ¿cierto? Claro, de nuevo, qué mejor tener, qué bueno sería que todos los procesos de modelación que se proponen y que se realicen en términos generales en ingeniería, se tuviera manera de hacer una calibración y una validación pues exhaustiva, ¿cierto? Para poder hacer calibración y validación se necesita tener muy buena información de lo que se denomina pues como el criterio de verdad, es decir, pues manchas de inundación, o más bien de manchas de afectación de las avenidas torrenciales y que estén muy bien mapeadas, cosa que tampoco es pues nuestra realidad. Entonces, este proceso de calibración y validación de la parte fluidodinámica, pues una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad en geociencias y en ingeniería que pues no tenemos toda la información. Que es una vez entonces, digamos que se selecciona el modelo y se empieza se hace la calibración y la validación, entonces ya se tiene, pues se espera validado y se hace simulaciones de todo ese volumen, todo ese volumen de sólidos y ese volumen de agua se transita para diferentes periodos de retorno, de 233 a 500 años. Bien, se hace el postprocesamiento y ¿qué se tiene? Finalmente, lo que necesitamos es, a lo largo de todo el área de estudio, pues un raster de alturas, ¿cierto? Es más, por cada píxel tenemos la altura en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo. Entonces, allí se propone generar un raster de alturas máximas y velocidades máximas, ¿cierto? Y ese sería como una parte del resultado a escala 25. Una vez se tiene ese raster, ¿cierto? De alturas y velocidades, se propone usar el índice de intensidad de flujo, que es un índice que pues, ha sido trabajado en los últimos años por diferentes autores, en donde pues, digamos que se prueba y se comprueba, se demuestra más bien que está relacionado con la capacidad de generación de daño de la avenida torrencial y en términos reales se puede definir como la altura del flujo por la velocidad, por la norma de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos? En cada punto del espacio, ¿cierto? En cada punto del espacio tenemos una altura y tenemos una velocidad. Calculamos el índice de intensidad de flujo por cada periodo de retorno. Entonces, en cada uno de los puntos podemos ingresar a esta matriz de integración. ¿Qué hace esta matriz de integración? Relaciona el índice de intensidad de flujo, ¿cierto? Es decir, a mayor índice de intensidad de flujo, mayor es la capacidad de generar daño, pues el flujo, ¿cierto? Y por otro lado está ¿se acuerdan que al comienzo hablábamos de un diámetro característico? Bueno, ese es el de 90. Entonces, el de 90, claro, aquí lo que quisimos hacer es, sabemos que las herramientas computacionales
tienen dificultades, tienen limitaciones, y dadas esas limitaciones, pues necesitamos que la capacidad que tiene el flujo de generar daño con esos grandes diámetros es muy relevante. Entonces, en esta matriz de integración se relaciona el índice de intensidad de flujo con ese diámetro de esos grandes bloques para determinar en cada punto si es alto, medio o bajo por cada, digamos que para el índice de intensidad de flujo. Aquí es necesario retomar que se propone un índice de intensidad de flujo que es como el valor esperado del índice de intensidad de flujo, dado que se calcula con la sumatoria es decir, el índice de intensidad de flujo por cada periodo de retorno, ¿cierto? Debido a cada periodo de retorno, por el inverso del periodo de retorno, que es una probabilidad de excedencia. Por lo tanto, esa intensidad, el índice de intensidad de flujo gorrito, realmente se quiere entender como si fuera un valor esperado del índice de intensidad de flujo y pues que representa toda esa parte, digamos que de incertidumbre que tiene pues ese modelo. Bien. En la guía metodológica se hizo un recuento entonces en ese momento de cuáles eran las herramientas que podrían ser usadas para esta primera parte de análisis a escala 25.000 con sus algunas observaciones, ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Eso se puede encontrar. Y bueno, finalmente aquí está lo que les mencionaba, entonces la integración de el índice de intensidad de flujo con el diámetro 90 para generar amenaza. La evaluación de amenaza baja, media o alta. Y esta parte, ¿de qué nos sirve? Entonces, una vez se tiene la evaluación a escala 25.000, lo que se pretende es, digamos que apuntar hacia dónde debemos pararle más bolas a escala 2.000. Es decir, si hay zonas, y lo que nos dice aquí sigo un poquito, lo que nos menciona entonces también siendo muy consecuentes pues con la normatividad. Entonces, en aquellos sitios en donde la evaluación de amenaza nos da media o alta y adicionalmente pues aquí está lo de la zonificación por IDF, y a eso se le suma la susceptibilidad geomorfológica, que es un producto que se basa en los resultados, en el trabajo de campo y en la evaluación de movimientos, en la evaluación de la metodología de amenaza por movimientos en masa escala 25.000. Superponiendo los dos, entonces se determina si es necesario hacer zonificación escala 2.000 o si no es necesario, ¿cierto? Si es necesario, entonces, pues el proceso de evaluación de avenidas torrenciales a escala 2.000 sigue más o menos el mismo proceso. Se alimenta de todo el trabajo de campo que se tiene que hacer al inicio, que es esa caracterización de avenidas torrenciales. Posteriormente también se alimenta de la forzante de precipitación y pues todos los elementos básicos que teníamos. Se hace una cuantificación de sólidos de aporte, que ya lo que vamos a ver es que se introduce un elemento, unos volúmenes adicionales, pues dado que se han observado en las evaluaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y es sólidos debido a socavación lateral del cauce para cada periodo de retorno. Bien, se hace la parte de transporte, arrastre y depósito, y finalmente se hace la evaluación a escala 2.000. Bien. ¿Cómo se hace la evaluación de volúmenes de sólidos por inestabilidad de taludes debido a socavación lateral? Entonces, este proceso es, primero que todo, entonces se debe hacer, y esto se hace desde la caracterización de avenidas torrenciales, se debe determinar cuáles áreas, ¿cierto? Se debe caminar, ¿cierto? Todo el cauce para determinar cuáles son las áreas que son propensas a erosión, ¿cierto? Y adicionalmente, y eso está dentro de la susceptibilidad por temporalidad relativa y cercanía al cauce. Es decir, hay unas zonas que tienen el potencial de generar, pues que se generen unos sólidos debido a fallas, por la socavación del cauce.
En cada uno de esos sitios lo que se hace es una evaluación de cuál es el esfuerzo cortante que se aplica con, pues cuando se hace una modelación, pues es decir, cuando el agua va pasando por allí, ¿cierto? Con toda esa energía genera unos esfuerzos de corte y si esos esfuerzos de corte son mayores a los esfuerzos resistentes que están dados por unas ecuaciones allí, entonces, si lo que se aplica es mayor que lo que resiste, pues entonces se genera una tasa de erosión que está dado por este epsilon, y si ese epsilon se multiplica por el delta t, que es el tiempo en el que el esfuerzo resistente es menor que el esfuerzo aplicado está en términos de las velocidades de flujo, ¿cierto? Es decir, se debe hacer modelación fluidodinámica para saber cuáles son los esfuerzos de corte que se le aplican a las laderas, y si eso es así, es decir, si el esfuerzo cortante aplicado es mayor que el resistente, pues se genera una longitud de erosión, y teniendo esa longitud de erosión dentro de esos polígonos de erosión, se debe hacer entonces un análisis de falla por cantilever o falla por planar, dependiendo lo que se haya visto en campo. Entonces, fíjense que el trabajo de campo que se debe hacer es tremendamente fuerte y tiene un peso pues igualmente relevante que todo este proceso de modelación. Bien, entonces una vez se ha calculado, todo esto se hace para cada periodo de retorno. Tengan en cuenta ustedes que esta longitud de erosión, ¿cierto? Que hace que fallen las taludes debido a que está pasando por ahí el agua, se hace para cada periodo de retorno porque depende de las velocidades que se generan en el cauce, las velocidades, el flujo que se genera en el cauce. Todo esto, pues ya tenemos, pues digamos que como ya se había hecho una modelación a escala 25.000, entonces se tiene al menos, se tiene una idea muy buena de pues cuáles podrían ser esos niveles de velocidad. Una vez pasa esto, se entra a la cajita de hacer el transporte, arrastre y depósito, ¿cierto? Es decir, ya tenemos unos sólidos por cada unidad de modelación que se tienen que transportar, unos sólidos y agua, ¿cierto? Que pues realmente lo que se ve es que están, pues digamos que cómo se integran, pues a través de hidrogramas de sólidos y hidrogramas de agua, y se hacen esos hidrogramas de sólidos, no, pero pues bueno, cómo se distribuyen los volúmenes de sólidos en el tiempo. Y eso entonces se transita a lo largo de todo el cauce. ¿Qué tiene de especial o de diferente la modelación fluidodinámica a escala 2000 que la de 25.000? Aquí lo relevante es que la herramienta computacional debe ser capaz de modificar el lecho del cauce, ¿cierto? Porque eso, pues, de nuevo, se ha visto que esos volúmenes pueden llegar a ser tremendamente importantes, pueden llegar a ser mucho más grandes que los volúmenes de sólidos generados en las partes altas de las laderas. Entonces, si no hacemos, pues si no utilizamos una herramienta computacional que sea capaz de hacer la movilización del lecho, pues digamos que nos estamos alejando mucho de todo pues digamos que de lo que nos está diciendo, pues cada vez que se genera una avenida torrencial en nuestro territorio. Se hace entonces de nuevo, se hace modelaciones para diferentes periodos de retorno, ¿cierto? Desde 233 hasta 500 años se obtiene el raster de profundidades máximas, de velocidades máximas para cada periodo de retorno, y posteriormente lo que hacemos es generar una curva, ¿cierto? De intensidad la intensidad del flujo, ¿cierto? El IDF, pero es cierto, el flujo, en función del periodo de retorno. Es decir, tenemos una curva de amenaza. Y ahorita vamos a charlar de esa curva de amenaza. Aquí, pues, solamente para tener en cuenta, hay varias herramientas computacionales, algunas gratuitas, otras comerciales, que tienen la posibilidad de hacer este proceso de transporte, de movilización del lecho. Claro, ¿se necesita más información? Sí, se necesita más información, por supuesto, como cualquier modelo matemático, que entre más, si uno quiere captar más procesos, pues se necesita tener, pues más modelitos dentro, es decir, finalmente más grados de libertad, y lo que eso implica es la necesidad de tener mayor información para poder hacer las ejecuciones. Bien.
Entonces, el procedimiento de la zonificación de amenazas, fíjense, ya tenemos entonces alturas y velocidades por cada punto, se saca el índice de intensidad de flujo por cada punto y además entonces finalmente se obtiene una curva de amenaza, es decir, periodo de retorno en las abscisas y en las ordenadas, el índice de intensidad de flujo para cada punto, ¿cierto? Para cada punto. Ahora lo que necesitamos es decir, nosotros lo que tenemos es esto. Primero que todo, entonces, para cada periodo de retorno tenemos estos punticos, los punticos negros que ustedes ven ahí. Lo que nosotros proponemos es, bueno, generar una curva suavizada ¿cierto? De todos esos puntos, de la forma, pues como muchos peligros naturales se toma pues que en ese caso, el índice de intensidad de flujo es igual a un alfa por periodo de retorno a la beta y funciona muy bien. Y esa es una forma que funciona muy bien para las evaluaciones de amenaza. Una vez se tiene esta curva por cada píxel, esta es una curva de amenaza por cada píxel, entonces tenemos, ¿cierto? Aquí estoy simplemente mostrando de manera esquemática dos curvas, ¿cierto? Dos puntos que tienen dos amenazas diferentes. ¿Cierto? La que está por debajo tiene menor amenaza, la que está por arriba tiene mayor amenaza, pero realmente para saber cuál es la propuesta que nosotros hacemos es para determinar cuál es el valor de la amenaza, entonces en cada punto, pues entonces lo que hacemos es proponer dos maneras diferentes y después cruzarlas para saber cuál es la amenaza. Una de ellas es entrando por un periodo de retorno específico, que en este caso es de 400 años, ya les cuento por qué, y determinar cuál es el índice de intensidad de flujo y entonces zonificar en términos de índice de intensidad de flujo. Y el otro es entrar por un valor de intensidad específico que está relacionado con el daño y por supuesto que si ese índice de intensidad específico dado tiene un periodo de retorno muy bajo, quiere decir que tiene mayor amenaza que aquel, pues que para ese mismo índice de intensidad de flujo, pues tiene un periodo de retorno mayor, ¿cierto? El valor esperado de la recurrencia de ese evento, entonces va a tener menor amenaza. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan, digamos que los dos procedimientos. ¿De dónde sale este 400 años? Si nosotros, está basado, pues, digamos que en resultados de índices de lo que podría ser un análisis de índice de confiabilidad. Si nosotros pensamos, ¿cierto? Partimos de un índice de confiabilidad como entre 2.5 y 3, estamos hablando para diferentes funciones de distribución de probabilidad, probabilidades de ocurrencia de 0.0025, más o menos, ¿cierto? Este es un grafiquito del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en donde relaciona el índice de confiabilidad con esa probabilidad de falla. Entonces, para ese punto 0.025 asociado con un índice de confiabilidad entre 2, 5 y 3, eso se asocia con un periodo de retorno, ¿cierto? Más o menos de 400 años. Entonces, si como les mencionaba acá, para esos 400 años se determina cuál es el índice de intensidad de flujo y si ese índice de intensidad de flujo es mayor de 50, entonces ese punto queda en categoría alta, si está entre 1 y 50 media y si es menor que 1 es baja. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos entrar a la misma curva de intensidad, a la misma curva de amenaza, pero con un índice de intensidad fijo. Ese índice de intensidad fijo está relacionado con el umbral de daño digamos que el umbral para generar daño estructural leve y daño estructural considerable en estructuras que son similares, en trabajos que se han realizado en estructuras similares a las colombianas. Hace pues no mucho tiempo, el profesor Jorge Alonso Prieto ha estado trabajando también sobre este tema y pues la determinación de esos niveles umbrales, que seguramente en próximas, pues digamos que puede ir mejorando entonces estos niveles umbrales. Entonces, dado ese nivel umbral, 5 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo cuadrado, si eso ocurre muy seguido, pues la categoría es alta, de amenaza es alta, y si se demora mucho en ocurrir, ¿cierto? Entre 100 y 300 años de periodo de retorno, la categoría de amenaza es baja. Una vez se tiene cada uno de esos puntos de evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales en función del tipo de la modelación, se hace la integración con depósitos recientes. Es decir,
se tiene, de la primera parte ya se mencionó que es necesario hacer un trabajo muy fuerte de mapear cuáles han sido las avenidas torrenciales, ¿cierto? Las cicatrices o las formas que han dejado esas avenidas torrenciales anteriores. Y pues lo que uno espera es que pues la parte de modelación pues dé similar, o, ¿cierto? Pero que es la realidad es que en algunos casos no es así. Entonces, lo que sí es cierto es que si hay depósitos recientes, pues la amenaza es alta, ¿cierto? Entonces se hace la integración y se propone un procedimiento allí, se hace la integración de la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, donde tiene una parte interesante de modelación, basado también en un trabajo de campo, con el resultado de los depósitos de eventos recientes para generar la evaluación. Bien. Y finalmente se tiene la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, alto, medio, bajo, asociado con probabilidades de ocurrencia, o más bien, entonces, probabilidades de excedencia que están enmascaradas en los periodos de retorno, ¿cierto? Para cada, entonces, pues digamos que para cada punto dentro de la zona. Importante entonces, como anotaciones finales, entonces, pues como todos lo hemos visto, las avenidas torrenciales es un evento complejo en el sentido en que tiene muchas variables. Y pues dadas esas variables, pues justamente y más bien congruentemente con todas estas variables, pues también está el proceso metodológico propuesto. Se hizo el mayor esfuerzo para que pues se pueda hacer la aplicación de la guía, de esta guía metodológica, pues con información que se pueda obtener en Colombia. Sin embargo, pues hay, pues por supuesto que se necesitan unos recursos mínimos para adelantar estos procesos. Se necesita un trabajo de profesionales de varias disciplinas, como ustedes pueden ver allí. Se necesita trabajos ¿cierto? De ingenieros que hagan la parte de hidrología, que hagan la parte de hidráulica, que hagan la parte de modelación numérica, de geólogos expertos en geomorfología, ¿cierto? En geólogos también, en algunos casos, geólogos estructurales. Y también, aunque no lo mencioné, en algunos casos se pueden presentar, también los hemos visto, avenidas torrenciales en donde los detritos leñosos son relevantes, entonces se propone dentro de la guía metodológica un procedimiento para tenerlos en cuenta. Entonces allí, pues profesionales expertos en el tema pues, de ingeniería forestal, pues son muy relevantes. Y por supuesto también profesionales en el área de sistemas de información geográfica son vitales. ¿Qué tan buenos son los resultados que se obtienen y qué tanto uno le puede creer a los resultados que se obtienen de la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales? Depende principalmente, pues justamente de los insumos. Y el principal insumo acá es un modelo de elevación digital a escala 25.000 y a escala 2.000, que pues justamente que sea relacionado con ese nivel de detalle, bueno. Si no, entonces el flujo se va para otros lados, como normalmente pasa si uno utiliza sin haberle hecho ningún tratamiento a los procesos, por ejemplo, a los parser. Entonces, adicionalmente, pues es relevante y por último es relevante la apropiación social del conocimiento geocientífico. Si estas evaluaciones no permean la sociedad, todos sabemos que, pues que va a quedar allí en un anaquel y pues con recursos que son limitados, ¿cierto? Siempre los recursos son escasos para la gestión de riesgo y pues en términos generales para nuestro territorio, y si no se usa, no se materializa, pues es una lástima, ¿no? Es dinero perdido, ¿cierto? Y sabemos que el ordenamiento del territorio puede tener consecuencias importantes pues en la preservación de la vida de las comunidades. Entonces, eso es. Muchas gracias por su atención. Hola, profesor Ramos, muchas gracias por su charla, muy interesante. Aquí tenemos muchas personas conectadas. En este momento tenemos 5 preguntas. Se las voy a ir realizando, las primeras 2 se las voy a hacer al tiempo porque son similares.
Y luego, desde estas preguntas que están escritas, también les recomiendo a los que quieran hacer preguntas irlas escribiendo. Y después, pues, si tenemos tiempo, abrimos los micrófonos. Profesor Ramos, entonces las primeras dos preguntas de Luis Carlos Leguizamón pregunta de qué manera se avanza en la inclusión de las variaciones de precipitación de acuerdo con los pronósticos del IDEA para cambio climático en la estimación de los posibles incrementos de la amenaza. Y la segunda de Dora Marcela Benítez dice, sabemos que existen diferentes metodologías de procesamiento de datos climáticos y meteorológicos. Si esto no constituye un problema a la hora de tomar decisiones, ¿y qué recomendaciones usted nos podría dar al respecto? Bueno, muy bien. Con relación a la primera pregunta, digamos que uno de los aspectos que se intentaron abarcar es, que inicialmente se intentó abarcar es, sabemos la relevancia del cambio climático en todos estos procesos. Sin embargo, también es claro que, pues digamos que en este momento la información que se tiene para poder hacer esas evaluaciones, digamos que incorporar las variaciones en precipitaciones en cambio climático para hacer, pues digamos que debido al cambio climático, para hacer la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, tiene una incertidumbre que puede ser tan grande como las incertidumbres o mayores que las incertidumbres que tenemos con las información base, pues para hacer toda la evaluación. Es decir, ahí lo que consideramos es que sería muy interesante incorporarlo en el futuro. Sin embargo, también lo que nos quedó claro es que no tenemos la información suficiente para poderlo hacer, es decir, cómo incorporar dentro de las curvas IDF la variación de esas precipitaciones debido al cambio climático. Pues digamos que no tenemos herramientas en este momento para poderlo hacer. Pero es más, dentro de la guía metodológica, entonces hay una parte en donde se está mencionando ese aspecto. Y la otra pregunta se me olvidó, Silvana. Te la repito. En cuanto a las diferencias que hay entre metodologías de procesamiento de datos climáticos y meteorológicos, ¿qué recomendaciones hay o cómo hacemos en la hora de tomar decisiones? Ya, sí, eso es muy claro, pero es claro además que eso no solamente pasa pues en el procesamiento de datos para hidrología, eso nos pasa en cada uno de los aspectos que se mencionaron allí. Hay pues esas dudas, ¿cierto? Digamos bien esas dudas en términos de hay muchos procedimientos para calcular lo mismo. En la guía metodológica se proponen algunos porque vimos que teníamos la información, se han usado en otros lados o también a nivel en Colombia se han usado con algunas, pues con resultados positivos. Sin embargo, como les mencioné, esas son unas propuestas, pero finalmente no son las únicas. Entonces, lo que yo sí creo es que de acuerdo a la experticia de los profesionales en cada una de las temáticas, están ¿cierto? O sea, ¿quién más que cada uno de los profesionales idóneos en cada una de las temáticas, pues sabe si yo con la información que tengo a la mano puedo utilizar otros métodos que han sido validados o han sido utilizados en zonas climáticas similares con buenos resultados? Entonces yo lo que sí creo es, esta guía metodológica, como todas las guías metodológicas, son recomendaciones, no son mandatorias. Si establece, ¿cierto? Ahí está claro como cuáles podrían ser los mínimos que un municipio debería adoptar. Pero si el consultor tiene mejor información, tiene esa posibilidad, como seguramente es posible que en municipios que tengan pues mayores recursos para hacer gestión de riesgo, pues tienen ese dinero a disposición y lo pueden invertir muy bien en el conocimiento del territorio, pues bienvenidos. Gracias. Aquí de pronto viene otra pregunta relacionada a otro tema. Frank Albert Odemar pregunta si podría comentar sobre la aplicación en Colombia de conceptos o metodologías de la lluvia precedente de los 15 días previos y la lluvia detonante, como el criterio para determinar la probabilidad de ocurrencia de las avenidas o aludes torrenciales. Dice que en Perú esto se llama WICOS o WICOS, con Y o sin Y. Ok. Bueno, bien. Digamos que
En la guía metodológica quedó de forma explícita que la lluvia que genera las avenidas torrenciales son lluvias inmediatas, es decir, por eso se propone curvas de intensidad, duración, frecuencia para que sea el input de ese proceso. Eso, digamos que teníamos que tomar decisiones con relación pues a cómo íbamos a incorporar la lluvia. Sin embargo, también es claro que y lo hemos visto en otros procesos, por ejemplo, el que ocurrió en Mocoa, en donde además de las intensidades, es decir, en Mocoa ocurrió un evento que lamentablemente afectó, pues mató más de 300 personas. En ese evento se observó claramente que, bueno, en 3 horas llovió más de 120 milímetros en la zona, eso por un lado, pero por otro lado, las precipitaciones de 5 días antes fueron muy relevantes, fueron muy grandes. Entonces, es más, tuvimos la posibilidad de trabajar en el sistema de alerta temprana para Mocoa y por avenidas torrenciales, y entonces lo que se propuso allí fue determinar la forma para disparar el sistema de alerta temprana, por un lado con curvas de intensidad duración, pero por otro lado con lluvias antecedentes de 5 días antes. Y la mejor ocurrió allí en Mocoa, ocurrió un evento, el evento desastroso. Después, es decir, que mató mucha gente. Después hicimos el sistema de alerta temprana y después ocurrió otro evento que se disparó con los niveles umbrales, pues que habíamos propuesto y no pasó nada, y la magnitud del evento fue similar. Es decir, la lluvia antecedente nos sirvió para, la lluvia antecedente de 5 días nos sirvió para determinar pues esa posibilidad de generación de la avenida torrencial. Entonces, pues sí, digamos que es claro que en la guía metodológica no se aborda desde esa perspectiva, pero también es claro que yo soy un convencido que pues, esa lluvia antecedente juega un papel muy relevante en la generación de procesos de remoción en masa. También de esa misma manera se ha trabajado pues no necesariamente en avenidas torrenciales, pero sí en procesos de remoción en masa en ciudades como Manizales. También en Bogotá también se tiene pues análisis relacionados con precipitación antecedente y no solamente con lluvia inmediata. Gracias al profesor Frank. De acuerdo, aquí hay otra pregunta de Gustavo Cherchiaro. Él dice, en la parte de erosión de laderas por impacto, ¿podría describir a qué se refiere el impacto? No sé, no lo tuvo claro. La parte de los volúmenes por impacto. Bien, entonces allí es como cuando, digamos que lo que se pretendió allí es dar respuesta pues a una necesidad que nosotros inicialmente dentro del grupo no lo habíamos contemplado, sino que eso fue justamente el enriquecimiento que tuvo toda esta guía metodológica a partir de los talleres, en donde en algunas zonas en Colombia se generan cárcavas, y esas cárcavas son realmente generadas por la precipitación. Entonces, digamos que ese procedimiento que se propuso allí fue una generación de volúmenes de sólidos debido a que la precipitación, ahí está dentro de ese procedimiento, está relacionado con el tamaño de gota, la velocidad con que cae, y pues lo que hace entonces la gota es empezar a generar erosión, y finalmente eso se visualiza, ¿cierto? Se exterioriza en forma de cárcava, y ese es un proceso, digamos que no típicamente o no con frecuencia ocurre pues en muchos sitios, o no en todos los sitios en Colombia, dependiendo entonces la cobertura vegetal, ¿cierto? Dependiendo de las pendientes. Y lo que quiere hacer ese procedimiento específico es tener en cuenta ese proceso. Entonces, lo que debería hacer el consultor allí, la persona que está, o el grupo de personas, el grupo de profesionales que está haciendo la evaluación de amenaza, es determinar si este proceso ocurre o no en su cuenca, o en sus cuencas, más bien, que afectan el municipio.
Ok, listo. Luego, mientras estaba mencionando los programas para utilizar, para realizar estos modelos, Alejandra María Gómez pregunta si el software Flow 2D tiene la capacidad para realizar el análisis de modelación fluidodinámica teniendo en cuenta las particularidades de las avenidas torrenciales. Hasta donde tengo conocimiento, el Flow 2D permite hacer, sí permite a escala 25.000. Porque el software, entonces, recuerden que aquí, digamos que hay dos, la parte de 25.000 y la parte de 2.000. La parte de 25.000, entonces, lo que se espera es que el software tenga modelos reológicos que permitan simular el comportamiento de los diferentes tipos de flujo que pueden ocurrir justamente en la cuenca. Eso por un lado, pero no necesariamente, pero no se sugiere, digamos que para que sea un poco más rápido esa evaluación de 25.000, se sugiere entonces que no necesariamente tenga la posibilidad de hacer modificación del lecho a partir de pues toda la energía cinética que tiene y pues que pueda, pues eso, modificar el lecho. Entonces el Flow 2D no es capaz, hasta donde tengo conocimiento, no es capaz de hacer movilización del lecho, pero sí tiene modelos reológicos interesantes que se han usado durante muchos años para poder simular flujos. Ok, ya estamos llegando a la última pregunta. Realmente son dos de la misma persona, Gonzalo López. Primera pregunta, ¿se tiene un estimativo de costos de cuánto cuesta la aplicación de esta guía del estudio de amenazas por avenidas torrenciales? De referencia por alguna unidad de medida, de pronto, pues yo sé que las medidas cambian según los tamaños de las cuencas, pero bueno, una estimación. Y la segunda pregunta es, ¿qué se debe hacer para concertar spots donde existan avenidas torrenciales en municipios de sexta categoría, donde, por ejemplo, además de que no existe la información de insumo, no existen recursos técnicos, económicos o financieros? Sí, digamos que con relación a los costos, ese es un tema álgido, y también, digamos que fueron de los aspectos que tuvo una discusión amplia en los talleres y una discusión amplia dentro del grupo de trabajo Servicio Geológico Colombiano Pontificia Universidad Javeriana, porque sí tiene varios aspectos. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es costos no los tengo en mente. Pues hemos realizado pues algunas evaluaciones, pero digamos que en el momento que tenga cuánto ha costado, pues no lo tengo en mente. Pero ya se han hecho varias evaluaciones con esta guía metodológica para diferentes sitios en Colombia. Entonces, digamos que se podría obtener el dato, pero pues sería mentiroso darle un estimativo. Pero no es poco, también esa es la realidad. Es decir, es que casi que se necesita, entonces cuando estamos hablando de municipios pequeños, realmente lo que se necesita es que haya apoyo o sea, si se ve la necesidad, como muchos municipios en Colombia en donde están emplazados, muchos de los municipios en Colombia están sobre abanicos, ¿cierto? Colobioluviales. Entonces, si se ve la necesidad y muchos de ellos son municipios con bajos recursos, pues hay que aplicar lo que nos dice la ley 1523, en donde el nivel nacional tiene que apoyar el nivel departamental y así sucesivamente, porque claro, es que la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio no va a tener ni los insumos ni los dineros para hacer la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, digamos que con estas especificidades. ¿Cuál era el problema? Yo no sé si ustedes tal vez se habrán dado cuenta, pues aquellos que hemos estado trabajando sobre este tema durante algún tiempo, es que en ocasiones se hacían unas evaluaciones de amenaza, se supone que se llamaban así, amenaza por avenidas torrenciales, en donde realmente no respondía a la necesidad de hacer ordenamiento territorial. Es que se estaba jugando con la vida de las personas y pues se hacían cosas que se llamaban de esa manera y pues claro, con pocos recursos, pero esos pocos recursos pues por supuesto daban resultados deficientes que no reflejan la realidad del territorio. Entonces, la respuesta aquí clara en la segunda pregunta
Gonzalo, se necesita hacer gestión, es decir, gestionar recursos para hacer gestión de riesgo, porque sí es claro que un municipio pequeño no va a tener los recursos para poder tener un grupo de profesionales como los que mencioné, pues para poder hacer una evaluación, no solamente el grupo de profesionales, sino los insumos para poder adelantar todo este proceso. Gracias, ahí ya veo una mano levantada. Carlos Andrés Ordóñez hizo una última pregunta. Incluso a mí también, relacionada a la pregunta anterior, te habías mencionado varias veces que ya se han hecho, pues ya se ha implementado esta metodología. Si nos podrías decir en dónde y si, profesor Carlos pregunta, si se tiene algún documento técnico o pues, de apropiación social de conocimiento donde se pueda estudiar la aplicación de esta guía en un caso práctico ya se ha realizado y dónde se puede consultar. Bien, digamos que esta guía ya se utilizó en Mocoa, pues donde yo tengo conocimiento, en Mocoa, en Guacamayas, Boyacá. Recientemente se utilizó en la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales en varios municipios en el Valle del Cauca. Nosotros hicimos Jumbo, bueno, Candelaria no fue, tal vez otros 2 municipios más, un municipio en Cauca y otro municipio en el Valle del Cauca. Los documentos, el que se hizo para Guacamayas, ese debe estar en la biblioteca del Servicio Geológico Colombiano, pues porque ya hasta donde tengo conocimiento, ese documento ya fue oficializado, por lo tanto hace parte pues digamos que de los resultados que pueden ser consultados por la comunidad en general. Los otros que les menciono estamos en el proceso de entrega final. Entonces, tanto pues por parte de diferentes universidades, de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Valle y nosotros, la Pontificia Universidad Javeriana, entonces todavía no se ha terminado. Muchas gracias. Reitero los agradecimientos por esta charla. Fue muy buena acogida y ahora pues abrimos el micrófono al público. Está primero Jorge Alberto. Ok, muchas gracias. La pregunta para el ingeniero Alfonso es, soy funcionario de una corporación autónoma regional, acá en el Cesar, y dentro de uno de los PONCAS que hay en la región, la comunidad solicitó, digamos, desde su percepción, desde su conocimiento, su experiencia, lo que han vivido, que se evaluara, es decir, pidió construcción de obras para control de torrencialidad, así, digamos, ellos utilizan otra expresión, obras hidrodinámicas para torrencialidad. Nosotros hicimos el recorrido de campo y lo que se ve es que las quebradas que circulan por el corregimiento parece que tienen esa característica de torrencialidad. Se arrastran bloques grandes, ¿verdad? En fin. Nosotros hicimos una consulta e hicimos una reunión virtual con el Servicio Geológico y los funcionarios del servicio evaluaron en un sistema que tienen allá y llegan a la conclusión que ahí en esa cuenca, que es pequeña, muy pequeña, no hay características para avenidas torrenciales. La pregunta es, cuando esto se presenta, digamos, esa evaluación preliminar que hizo el Servicio Geológico, pero en la región parecería que pueden ser características de torrencialidad, habría que, o sea, ¿es válido aplicar la metodología o simplemente nos iríamos por otro tipo de análisis? Inundación, amenaza por deslizamiento, en fin, esa es la pregunta. Gracias. Sí, Jorge, pues digamos que pues el profesional idóneo para saber si eso es, más bien si la cuenca entonces tiene características torrenciales en términos, pues la posibilidad de generar avenidas torrenciales, es cierto, son los geólogos, ¿cierto? Geólogos que tienen experiencia en ese tema y pues una visita de campo ayuda mucho, ¿cierto? Es decir, un análisis previo del marco geológico, ¿cierto? Y pues con visita a campo se puede establecer pues con algún nivel de tranquilidad si la cuenca pues es capaz de generar pues este tipo de procesos.
Claro, por otro lado está el tema de, digamos que se han propuesto índices morfológicos, geomorfológicos para ayudar a determinar cuáles pueden ser, ayudar a determinar entonces cuál es el tipo de flujo o si es flujo sí, cuál es el tipo de flujo que se puede presentar en la cuenca. Eso también ayuda. Sin embargo, también es claro que solamente pensando en esos índices geomorfológicos, hay digamos que hay incertidumbre en la determinación, digamos que para decir que con base en unos pocos índices o unos índices geomorfológicos, únicamente con eso determinar si hay avenidas torrenciales o no hay avenidas torrenciales, creo que es insuficiente, por lo que seguramente con base en esta información de los índices geomorfológicos y por otro lado, con base en una o varias visitas de campo con análisis de información previa, se puede establecer con un poco más de tranquilidad, o más bien, sí, con un poco más de certeza, si es necesario hacer evaluación de avenidas torrenciales. Entonces, pues yo no sé, yo pensaría que sería como, pues como el procedimiento a seguir en este caso. Pues porque también sin haber ido pues sin conocer bien el caso, pues difícilmente pues uno puede hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, pues esa sería como lo que yo pensaría allí, Jorge. Ok, muchas gracias, ingeniero. Sí, es que desde el servicio ellos evaluaron, digamos, con la información que tienen para la zona, y dice, no, Jorge, esa cuenca no tiene características de torrencialidad. Pero bueno, muchas gracias por su respuesta. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor Ramos. Aquí una última pregunta, usando con los últimos 4 minutos de la charla. La pregunta la hace Leonardo Feliciano. Dice, ¿cómo debería agravarse la amenaza por avenidas torrenciales justo después de presentarse un sismo? Pensando en eventos históricos como el presentado en el sismo de Páez del 94. Sí, ese es un tema también muy, muy interesante porque, por supuesto, lo que se espera es que si está el detonante lluvia, ¿cierto? Presente, y adicionalmente, pues está una fuerza inercial generada por un sismo, pues es posible que los volúmenes de sólidos que se generan en este proceso sean mayores. ¿Cuál es el problema? El problema, como siempre, es cómo abordar el tema. Entonces, si tenemos dificultades, mejor dicho, la cosa es, en la guía metodológica no se tiene en cuenta el detonante sismo. No se tiene en cuenta el detonante sismo no porque no hubiéramos considerado que era importante, porque en el momento en que ocurra, pues puede generar, en alguna cuenca específica, puede generar unas pérdidas importantes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es decir, la propuesta metodológica, digamos que de alguna manera, cuando son eventos generados por lluvia, pues se tiene poca información, pero se tiene algo de información para poder hacer todos estos procesos de calibración y validación de los modelos. Se tiene mucho menos información de eventos generados por sismo. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos en la guía metodológica es pues abarquemos inicialmente lo que tenemos, donde tenemos más información, donde podemos aportar un poquito más, y seguramente en una etapa posterior se debería involucrar el componente sísmico, y lo que claramente genera ese componente sísmico es un incremento, o pensemos por ahora una modificación de los volúmenes de sólidos que se presentan debido a los movimientos. Entonces, todos tenemos tal vez en mente que hay procedimientos, ¿cierto? Para poder cuantificar esos volúmenes, ¿cierto? De manera tal vez simplificada y escala 25.000, ¿cierto? El bloque de Newman. Pues hay otros procedimientos que eventualmente podrían ser usados. Nosotros los estuvimos pensando, pero finalmente la decisión fue no tenemos mucho como para poder, digamos que de alguna manera calibrar y validar las propuestas que se iban a hacer. Ok, muchas gracias. Doy entonces la palabra a Carlos Castillo, el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Técnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Muchas gracias, Silvana.
Entonces, un agradecimiento muy especial al ingeniero y profesor Alfonso Mariano Ramos Cañón por su charla y lo mismo a todos los asistentes. Hay un par de invitaciones que queremos hacerles. Una es la que presenta Silvana en el chat de esta charla, en donde se invita a presentar ponencias y participar en el primer seminario suramericano de geotecnia sobre evaluación y gestión de riesgos geotécnicos con énfasis en los efectos del cambio climático y el 17º Congreso Colombiano de Geotecnia. Ahí está la dirección en donde pueden tener más información. Y también queremos invitarlos para el día jueves 21 de junio, que sería nuestra 8ª charla del seminario. Estará a cargo de Claudia Patricia Coca Galeano. Es una charla que por ahora tiene el siguiente nombre: Apropiación social del conocimiento en la gestión del riesgo geotécnico, casos aplicados. Claudia Coca es pedagoga, especialista en gerencia social, con magíster en medio ambiente y desarrollo y candidata a doctorado en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues los esperamos. El procedimiento es similar. Por favor, están pendientes de su WhatsApp, de su correo, para inscribirse en nuestra charla. Entonces, damos el cierre de la presente conferencia, reiterando nuestro agradecimiento al ingeniero Alfonso Mariano Ramos. Que tengan buena noche. Gracias, muy amables. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Adiós, adiós. Gracias, hasta luego. Muy amable.